a partir de la sumatoria de las coincidencias, de aislar las diferencias y de construir una solución que dé satisfacción a todos. Pero sí, hay muchas similitudes entre la iniciativa del PAN y la del PRD. Sí, es una buena noticia que la posición del PRD coincida con la de Acción Nacional. También debo decir que coincidimos en el diagnóstico, que buena parte de los elementos de las instituciones que pretendemos crear coinciden, son elementos que están presentes en ambas iniciativas, y eso nos permite acercarnos profundamente a una posición compartida de dos fracciones parlamentarias. Ojalá que la posición del PRI se acerque a la nuestra, porque eso será la mejor garantía y la mejor oportunidad para construir un consenso. De obsesionarse con el modelo desde el gobierno federal, un poco recargados en los gobernadores, ¿estaría en riesgo la construcción del consenso? Me parece que si hay voluntad política para construir un consenso, entonces hay que empezar a abordar sobre las posiciones de los grupos parlamentarios que son necesarios para construir una votación y una mayoría. Si no se quiere llegar a un consenso, simplemente pues hay que insistir en la posición original, pero ya están claras las posiciones, ya hemos discutido este tema durante 14 meses, ya hemos puesto en prosa lo que pensamos cada grupo parlamentario. Si hay disposición y voluntad, que yo creo que así lo hay, que ya nos empezamos a poner de acuerdo sobre lo que ya está en la mesa. ¿Esto significa que ya soplan vientos de flexibilidad aquí en el Senado? Soplan vientos de flexibilidad, soplan vientos de sensatez, de racionalidad, de construir un modelo de largo plazo que no simplemente responda a una coyuntura, un modelo que no sea transitorio, sino verdaderamente una reforma estructural que le dé al país orden, seguridad, certeza en la implementación de la función de seguridad pública y sobre todo que permita abatir los altísimos índices de inseguridad que todavía persisten en nuestro país. ¿No sería en este periodo, presidente? Debiera ser, yo creo que, miren, ya llevamos 14 meses discutiendo, ya hicimos foros, ya intercambiamos puntos de vista, ya insistimos o bien en un modelo centralizado o en los modelos flexibles, híbridos, eclécticos, como se le quiera denominar, y hay iniciativas presentadas, ya todos tenemos claros qué podemos hacer y dónde podemos coincidir. Ya solamente hace falta que nos sentemos a la mesa y que tomemos los elementos que puedan generar consenso y redactar una reforma. Ya está hecho la mayor parte de la tarea. Ya discutimos, ya reflexionamos, ya debatimos, ya presentamos iniciativas. Ahora lo que existe, lo que es importante, es construir un dictamen para que esas coincidencias se plasmen en un documento. Senador, el manejo de los recursos en medio de este rediseño del modelo policial, desde su punto de vista, ¿cómo debe darse el manejo de los recursos? ¿Si debe ser un estímulo, un acicate? Por supuesto debe ser un incentivo, pero no un incentivo perverso como hoy existe. Hoy se le asigna recursos a aquellos municipios que tienen una crisis en materia de incidencia delictiva. Si les va mal, hay dinero, pero cuando logran estabilizar esa situación, cuando logran mejorar sus capacidades, cuando logran mejorar los índices de seguridad en ese municipio, se les retira el dinero. El incentivo es perverso. El incentivo es a que si hago bien las cosas no me den dinero y si hago malas cosas me den dinero. Lo que tenemos que cambiar es los incentivos de todo el sistema, que el dinero se invierta precisamente para generar capacidades institucionales, que el dinero pueda crecer en términos de inversión si voy avanzando en metas institucionales, si voy haciendo mejor las cosas y no al revés, que significan castigos para quien hace una inversión de largo plazo. Es parte pues de los incentivos que debe tener el sistema. En nuestra propuesta, y también entiendo que en la propuesta del PRD, los recursos públicos son parte de los incentivos que tiene el sistema para que todos generemos y concurramos a la construcción de instituciones en el país. Senador, como panista también quisiera preguntarle, hoy llega a México el expresidente del PRI, Humberto Moreira. Se habla que tiene cuentas pendientes con la justicia mexicana, pero no parece haber voluntad para que sea juzgado. Es una pregunta que debe responder la justicia mexicana. Desafortunadamente los problemas de los delitos, de las sospechas, las violaciones al deber público, a los deberes públicos, se debaten en los medios de comunicación y no en los tribunales, sino en los ministerios públicos. Esa es la gran tragedia de nuestro país, que estamos entre dimes y diretes, entre actores políticos sobre si incumplió la ley, sobre si la violó, si hizo mal las cosas, si incumplió a sus deberes políticos, a sus responsabilidades de gobierno, y no estamos debatiendo esos casos, esas irregularidades, esas evidencias en las instituciones. Ojalá que ya las instituciones empiecen a hacer su trabajo y ojalá que este tipo de casos no se estén dilucidando en medios de comunicación, en el debate político, sino en el debate institucional a propósito de la aplicación estricta de la ley. Pero él puede llegar y transitar por las calles de este país sin que pase absolutamente hasta nada. en tanto haya un
una decisión de la autoridad ministerial primero y después de la autoridad judicial, está en pleno uso y ejercicio de sus derechos. Pero insisto, el problema en nuestro país es que la justicia se debate en los medios de comunicación, pero no se aplica. Senador, ya entregaron su propuesta a los gobernadores, la CONAGO, y si tiene desde su perspectiva una definición de lo que quieren, si quieren policía única o mando único y qué aspecto del mando único. Debo recordar que los gobernadores presentaron verbalmente su propuesta ante el grupo de senadores que nos reunimos con ellos, y ahí acordamos que trasladarían a los grupos parlamentarios el documento que sintetiza esa propuesta. ¿Por qué a los grupos parlamentarios? Porque la CONAGO no es un órgano del Estado, no tiene facultad de iniciativa, no puede instar al Congreso a tomar una determinada decisión. Se va a compartir con los grupos parlamentarios en calidad de memorándum, de nota, de algún informe sobre su posición, pero no como un documento oficial. Entiendo que los grupos parlamentarios están a la espera, sino es que ya recibieron ese documento de los gobernadores. Lo que nos dijeron en esa reunión es que ellos insisten en la necesidad de desaparecer la función de seguridad pública en los municipios, concentrarla en los estados bajo un argumento, bajo el argumento de que es más fácil fortalecer 32 policías que 1.800 policías municipales. El problema de ese argumento es que llevado al extremo nos llevaría a una solución de esquina verdaderamente extrema. Ciertamente es mucho más fácil fortalecer una policía nacional que 32 estatales. La pregunta que nos tenemos que hacer como país es si estamos dispuestos a concentrar toda la responsabilidad de seguridad pública en una sola persona y depender de esa sola persona para resolver los problemas de seguridad en todo el país. Nadie en su sano juicio estaría proponiendo a esas alturas y dada la complejidad de nuestro país esa solución de esquina. Precisamente por eso no podemos compartir el argumento de fondo. Sí se puede fortalecer las policías municipales, sí se pueden fortalecer las policías estatales, sí se puede fortalecer la Policía Nacional como un órgano, como una instancia supletoria cuando se necesita a nivel local, si todos tenemos claro qué tenemos que hacer en términos de responsabilidades, si hay los incentivos correctos y sobre todo si existen las reglas para que cuando un orden de gobierno no pueda hacer las cosas o no las quiera hacer, exista otro que sí lo haga o sí lo pueda hacer. Entonces la mesa como tal no tiene un documento que... La mesa como tal no tuvo un documento, insisto, se hizo una presentación, una larga presentación por parte de los gobernadores, entre ellos el presidente de la CONAGO y el presidente el coordinador de la Comisión de Seguridad Pública. Nos expusieron a detalle su propuesta, nos revelaron su diagnóstico, cómo han evolucionado algunas entidades federativas a través de distintas modalidades de mando único. Algunos gobernadores intervinieron para dar su propia opinión sobre el modelo de mando único que opera en sus estados. Hemos conocido la opinión de los gobernadores y hemos concluido, según lo que esta información nos revela, que la propuesta es simple y clara. No policías municipales, todo a la policía estatal. Esta posición, como ustedes saben, contrasta con la que hemos discutido en el Senado de la República. Tantas policías municipales como sea posible, siempre y cuando sean fuertes, profesionales y honestas, tantas policías estatales como sean necesarias y sobre todo tanta presencia federal como se requiere en función de circunstancias específicas y para dar tiempo y espacio a que los órdenes de gobierno locales puedan hacer su tarea. Presidente, por último de mi parte, nada más preguntarle, ayer el INCO, Transparencia Mexicana y un grupo de organizaciones civiles anunciaron que están recolectando firmas para una iniciativa ciudadana para la ley de responsabilidades de servidores públicos en el marco del nuevo sistema nacional. Es nuestra obligación de que en caso de que se formalice una iniciativa ciudadana tenemos que estudiar, la tenemos que recibir, tenemos que dictaminar y promocionarnos al respecto. Qué bueno que la iniciativa privada, qué bueno que las organizaciones de la sociedad civil insistan en la necesidad de priorizar la discusión sobre el Sistema Nacional Anticorrupción. Creo que coincide con lo que está pasando en el Senado de la República. Aquí también coincidimos de que esas reformas, esas leyes son fundamentales para resolver el problema de la impunidad en este país, que son pendientes institucionales de corto plazo, que este periodo debe dar pasos sustanciales en esa dirección. Todos los grupos parlamentarios lo reconocen y estoy cierto que esta propuesta, esta iniciativa ciudadana vendrá a impulsar como prioridad el tema del Sistema Nacional Anticorrupción. Gracias. Señor, ¿me podría regalar su opinión sobre cuál debe ser el perfil del diputado constituyente en la Ciudad de México? Debe tener conocimiento, obviamente, de la problemática de la Ciudad de México, conocimiento de la construcción normativa de instituciones, conocimiento del derecho constitucional, conocimiento de cómo se construyó la reforma política del Distrito Federal, haber estado pendiente, presente de esas discusiones, tener una visión de la Ciudad de México, tener una visión del nuevo modelo institucional que va a regir en la Ciudad de México,
haber vivido en la Ciudad de México, tener alguna experiencia en términos de vida comunitaria con la Ciudad de México, pero sobre todo las ganas, la voluntad de contribuir a que salga bien el Congreso Constituyente y a que escribamos la mejor Constitución posible para la ciudad. ¿Sí se está escribiendo? ¿Perdón? ¿Se está escribiendo? ¿Usted quiere ser constituyente? Sí. No es una decisión que me corresponda, las propuestas vendrán del Grupo Parlamentario de Acción Nacional en el Senado de la República. Habemos quienes tenemos interés porque participamos en la reforma política del Distrito Federal, pero al final de cuentas nuestro grupo parlamentario tomará la determinación. En el caso de que a mí y mi grupo parlamentario me proponga, voy a dar lo mejor de mí mismo para que podamos construir, insisto, la mejor Constitución para la ciudad. ¿Y podría compaginar las dos funciones, presidente del Senado? Pues a menos que me reelijan, porque no van a ser coincidentes. No creo que me vayan a reelegir, entonces yo creo que no tendré ningún impedimento para llevar a cabo esa tarea. Recuerden que el Congreso Constituyente se va a constituir después de la elección de junio, una vez que tengamos ya asignadas las listas, y evidentemente ya para ese entonces, desafortunadamente, habré dejado de ser presidente. Pero sí está en su interés, ¿no? ¿Cuándo designa el Senado sus 14? No tenemos fecha, pero hemos llegado a la conclusión de que primero tienen que pasar algunas cosas. Primero tiene que venir la convocatoria por parte del Consejo General, despejarse todas las impugnaciones, me refiero al INE, despejarse todas las impugnaciones, que se empiece a procesar el momento electoral en el que vamos a elegir a los 60, y antes de que concluya el periodo de sesiones poder llegar a esta conclusión. Sí debemos tener claro que no podemos poner en riesgo la integración del Congreso Constituyente, y en todo caso debiéramos, por lo menos antes de que concluya este periodo, tener ya resuelto el procedimiento a través del cual el Senado va a elegir a los constituyentes que van a participar en este importantísimo Congreso. ¿Sería en abril entonces? Serían de aquí al mes de abril. Y también el próximo lunes, por cierto, vamos a platicar con la Cámara de los Diputados. Tendremos una comida de trabajo con la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Entre otros temas vamos a analizar esto para que las dos cámaras puedan resolver este tema importante que nos corresponde a ambas de manera sincrónica, al mismo tiempo y en las mismas condiciones. ¿Solo definen el procedimiento antes de abril o también quienes irían al constituyente? Podríamos definir procedimiento y tomar la decisión de nombramiento, va a depender de los consensos políticos, pero creo que por lo menos lo que alcanzo a advertir, es sano que dejemos resuelto este tema antes del receso, antes del proceso electoral y por supuesto antes de que se instale el Congreso Porque si Constituyente. no tendría que ir a un extraordinario. Porque si no tendremos que ir a un extraordinario o bien poner en vilo la instalación del Congreso Constituyente ya iniciado el proceso propiamente dicho. Pero deben ser elementos que tengan conocimiento de la Constitución, ¿no? Constitucionalista. Ganas, voluntad, perfil y sobre todo votos aquí en el Parlamento. Aquí en el Senado. El que no tenga votos, aunque tenga ganas. ¿Otros temas van a ver con la mesa directiva de la Cámara? Vamos a revisar la agenda del periodo, nuestros pendientes administrativos, vamos a revisar juntos nuestra común implementación de la Ley de Transparencia. Vamos a trabajar juntos también en los temas que son comunes, bibliotecas, canal del Congreso, la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional, algunos temas que hemos estado resolviendo de tiempo atrás, proyectos comunes como por ejemplo los festejos de centenario de la Constitución, este tema del Congreso Constituyente del Distrito Federal y alguna otra miscelánea, los foros de marihuana, cuándo vamos a concluirlos y qué producto vamos a entregar, en virtud de que es una tarea que nos hemos dado, que hemos realizado de manera conjunta. En fin, tenemos mucha tarea. Yo puedo decir que en este periodo hemos construido una gran relación con la mesa directiva de la Cámara de Diputados, que los dos presidentes hemos trabajado juntos de la mano, que hemos allanado mucho el camino de la buena comunicación y que estamos dando resultados juntos y que tenemos muchos proyectos juntos, como debe ser el bicameralismo responsable. ¿Qué ruta le van a dar al documento que les entregaron ayer a Naya y Basabe? Lo vamos a turnar a la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional, es lo que nos corresponde. Hay un dato de procedimiento, se los aclaro. Solo hemos recibido el documento de los presidentes de los partidos. Falta que lo formalicen los grupos parlamentarios porque los presidentes de los partidos no tienen facultad de iniciar ningún procedimiento interno. En consecuencia hemos recibido el oficio, nos han explicado de qué se trata, la carta, la invitación, la propuesta específica, pero sí es necesario que se formalice a través de grupos parlamentarios. Cuando esto suceda, lo turnaremos formalmente como cualquier propuesta de legislador. ¿Cuándo se reúne el Congreso? Bueno, desde la interpretación que han hecho ellos, la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional tiene 3 resortes legales que pueden servir para hacer de la Comisión Bicameral una instancia que nos permita evitar la penetración del crimen organizado en los procesos políticos y específicamente en las instituciones representativas de nuestro país. El primero, que la propia ley define como riesgo o amenaza a la seguridad nacional la infiltración del crimen
no solamente en los procesos democráticos, sino también en el funcionamiento de los poderes democráticos. En segundo lugar, que le da a la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional la atribución de acceder a información sensible. De hecho, la ley reconoce a la Comisión Bicameral como una instancia de seguridad nacional y, en consecuencia, le permite acceder a información que otras instancias u otros órganos simplemente no pueden tener en sus manos. Y en tercer lugar, la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional tiene una atribución de emitir recomendaciones a otras instituciones para poder enfrentar una situación, indicio, prueba que permita asumir que existe un riesgo o amenaza a la seguridad nacional. Desde esa facultad de recomendaciones, por ejemplo, me imagino, y así lo explican, podría sugerirse al INE que no se avale una candidatura, podría sugerirse a la Cámara de Diputados que acelere un proceso de desafuero, podría solicitarse a la PGR que ejerza la acción penal, porque la facultad de recomendaciones que tiene la Comisión Bicameral es abierta, es una comisión, una facultad genérica, es una facultad muy potente en términos de recomendaciones, pero sobre todo que puede llegar a ángulos de seguridad nacional que otras instancias de la institucionalidad vigente, desde el Parlamento, los partidos políticos, las autoridades electorales simplemente no tienen o no existen. ¿Y el interior de la comisión se votan por mayoría? ¿O tiene que salir por consenso? Se votan por mayoría y tiene además una característica importante, que la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional tiene un régimen de secrecía específico y obligaciones de que no se puede revelar esa información. En consecuencia, parece ser una instancia idónea para empezar a atender institucionalmente, fuera del debate mediático, los indicios, la evidencia, las dudas y sospechas sobre infiltración del crimen organizado. Le haremos un gran daño al país si esos indicios simplemente quedan en cruces de acusaciones entre políticos, partidos políticos o entre adversarios electorales. Debe resolverse, atenderse institucionalmente esto. Los partidos políticos tienen una obligación de cuidar la nominación de sus candidatos, pero también el Congreso, su comisión bicameral, tiene la obligación de evitar que se penetre el crimen organizado en el Congreso y que lleguemos o estemos a las puertas de una situación de narcopolítica en nuestro país. ¿Sus recomendaciones también serán secretas? Las recomendaciones están bajo un régimen de secrecía dependiendo de su contenido. Hay algunas recomendaciones que pudieran tener carácter visible. Ya hemos visto algunas recomendaciones que ha hecho la Comisión Bicameral. Depende del tipo de información que esté detrás de esa recomendación, el grado de secrecía o de confidencialidad que tiene. Pero, por alguna razón, creamos esa Comisión Bicameral. Ahora hay que utilizarla, ajustarla, moldearla a las nuevas necesidades de los nuevos tiempos. Y los tiempos actuales exigen respuestas institucionales frente a la sospecha, la duda, las evidencias y, sobre todo, las acusaciones sobre evidencias, sobre indicios, sobre vínculos con el crimen organizado. ¿Cuándo se reúne? Se instala mañana la Comisión Bicameral en razón de que la presidencia cambia anualmente. Sí. Mañana inicia sus trabajos, una nueva etapa de sus trabajos con un nuevo presidente. Mañana creo que tendrá su primera reunión de trabajo. Podría ser un buen momento para que inicie esta discusión. Si el documento formalizado por grupos parlamentarios nos llega en las próximas horas, vamos a turnarlo de manera inmediata para que la Comisión Bicameral aproveche su primera sesión para discutir este tema. Ojalá que encontremos un diseño, un mecanismo, una palanca institucional para evitar en nuestro país la sospecha o la duda de que las instituciones democráticas están penetradas por los criminales. Oiga, senador, pero dice usted que pudiéramos caer en lugares donde hay narcoestados. No los hay ya. O sea, digo, Tamaulipas no es un narcoestado. Sinaloa no funciona con... Sí. A lo que voy es que la penetración, los vínculos, la influencia de los criminales en la política no debe de quedar únicamente como un anecdotario, como un cruce de acusaciones, como notas de los periódicos que todos los días leemos, vemos y ya incluso somos hasta insensibles de lo que esas notas refieren. Debe haber una respuesta institucional del Estado mexicano y el Estado somos todos, partidos, congresos, procuradurías, jueces, ministerios públicos, investigadores, policías, todos tenemos una partecita de la responsabilidad. Los partidos políticos de postular candidatos, la Procuraduría de investigar los indicios y los delitos, el Congreso de blindarse frente a cualquier penetración del crimen organizado en sus integrantes, evidentemente también el aparato de procuración y administración de justicia en cuanto al deber que tienen de castigar los delitos. Gracias. Ya se hizo en Colombia. ¿Sí? Al Senado de la República, la Cámara de Diputados, para incitar a que la Comisión Federal de Seguridad Nacional, con base en dos atribuciones, cree un protocolo para atender los indicios, los rumores, las percepciones sobre vínculos o vinculaciones con el crimen organizado.
El documento que recibimos el día de hoy, que se formalizará a través de grupos parlamentarios en las próximas horas, según nos han anticipado, prevé que la Comisión Bicameral, en razón de que tiene acceso a información de seguridad nacional, que es una instancia de seguridad nacional, incluso así reconocida en la ley, y que la propia ley determina que los riesgos y amenazas a la seguridad nacional comprenden también la penetración por parte del crimen organizado de las instituciones democráticas y representativas. En razón de esos elementos normativos, se ha hecho un planteamiento para que la Comisión Bicameral se haga cargo de este tipo de vinculaciones, que los partidos políticos puedan solicitar que a través de la Comisión Bicameral se les informe si alguna persona en lo particular, ya sea candidato o legislador, de tener un vínculo o algún elemento, un indicio que nos permita suponer que está bajo una investigación o bajo una sospecha de relaciones indebidas e ilegales con el crimen organizado, que esa Comisión Bicameral pueda tener acceso a la información para que se detonen todos los mecanismos institucionales de respuesta a ese tema, desde la cancelación de las candidaturas hasta, evidentemente, los procedimientos de carácter penal y de retiro de la protección constitucional o fuero. Ese es el planteamiento que han hecho los presidentes de los partidos nacionales, de Acción Nacional y de la Revolución Democrática. Así nos lo han explicado. El deber que tienen los presidentes de las cámaras es darle curso institucional a esta propuesta específica, que sea la Comisión Bicameral que en ejercicio de sus atribuciones determine si recurre a la construcción de un protocolo que nos permita institucionalmente resolver cualquier indicio, duda, sospecha sobre vínculos con el crimen organizado, especialmente en contextos electorales. Senador. Presentar un indicio, una sospecha, un elemento que permita suponer que hay una situación irregular en torno a una persona. Posteriormente, los mecanismos para acceder a información que esté en poder de las áreas de seguridad nacional, Corporación de Justicia y Seguridad Pública, desde el CISEN hasta el Ministerio Público. En tercer lugar, que emita la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional en ejercicio de sus facultades, específicamente una atribución de emitir recomendaciones, que haga un señalamiento de qué hacer con ese caso específico cuando advierta que existan elementos suficientes. La Comisión Bicameral de Seguridad Nacional tiene una facultad expresa para recomendar a cualquier institución que atienda un riesgo o una amenaza a la seguridad nacional, y en este caso cuando esté en riesgo o se amenace la integridad de las instituciones representativas del Estado mexicano. ¿Qué tan viable es que este protocolo esté listo antes de las elecciones? No lo podríamos anticipar, es una decisión que tomará de manera colegiada la Comisión Bicameral. Nosotros vamos a trasladar de manera puntual la solicitud que nos ha hecho los partidos políticos y que seguramente formalizarán a través de sus grupos parlamentarios, en razón de que son los grupos parlamentarios que tienen capacidad de instar al Congreso mexicano a tomar alguna decisión. Será pues la Comisión Bicameral la que determine cuándo, cómo y en qué condiciones se emite este protocolo. Se instala el día de mañana la Comisión Bicameral. El día de mañana hay una rotación en la presidencia de la Comisión, precisamente por este mecanismo de sustitución anual de la presidencia. Mañana podría tener su primera reunión y mañana podría empezar a discutir el tema. Lo que sí es importante resaltar de la propuesta que han hecho los presidentes nacionales es que necesitamos un mecanismo institucional para proteger a las instituciones democráticas de nuestro país. No puede ser simplemente en el debate mediático donde vamos a resolver de fondo este tema. Donde se va a resolver de fondo cualquier sospecha e indicio es a través de las instituciones que tienen no solamente las atribuciones, sino la información sensible, para que todos tomemos con responsabilidad las decisiones que nos corresponden. ¿No se está deslindando los partidos al decir, bueno, que la PGR analice a nuestros candidatos y ya diga así? Yo entiendo que la propuesta que han hecho los presidentes nacionales es en el sentido de que ellos carecen de muchos de los elementos de inteligencia, de investigación que sí tiene el Estado mexicano. El partido político, sus comisiones disciplinarias de orden, sus comisiones para analizar candidaturas, no tienen acceso a intervenciones telefónicas, no tienen policía para investigar indicios, no tienen servicios periciales, no tienen la capacidad de recibir un testimonio de manera directa, no tienen la posibilidad de solicitar información financiera, bancaria a un banco, o bien a un fideicomiso, o bien a un país extranjero. No tienen esas atribuciones, y en consecuencia los partidos políticos, para asumir con total seriedad la responsabilidad de garantizar que van a postular a gente de bien, a gente que no tenga ningún vínculo con el crimen organizado, requieren de la colaboración y la concurrencia de los poderes públicos y específicamente de las instituciones del Estado mexicano. Es para poner un ejemplo, una Procuraduría del Estado de un Estado específico, de una entidad de la República, tiene un conjunto de atribuciones, pero necesita la colaboración de la Federación para poder complementar sus investigaciones. Si en ese caso se requiere colaboración, en el caso de un partido político se justifica aún más. Los partidos políticos simplemente han reconocido que tienen la convicción que
están en la voluntad de garantizar cercos a la penetración del crimen organizado en procesos políticos, específicamente en los partidos políticos y en las instituciones representativas, pero que necesitan la colaboración, la concurrencia de quien tiene a su cargo los instrumentos de procuración, seguridad pública y de seguridad nacional. Senador, el PAN se va a mantener en la idea de que sean, en el tema de mando único se va a mantener en esta propuesta que hicieron y que es parecida un poco a la del PRD, o estarán abiertos también a la... Nosotros nos sostenemos en nuestra propuesta original, estamos convencidos de que es la mejor propuesta, que es una propuesta integral, una propuesta comprensiva, una propuesta que parte de un diagnóstico claro, que reconoce la evolución de este debate sobre el mando único, no solamente en los últimos 14 meses, sino desde ya hace algunos años, pero estamos abiertos a escuchar las otras posiciones, estamos revisando la iniciativa del Partido de la Revolución Democrática, nos alienta que tenga enormes coincidencias con la nuestra, porque eso nos sugiere que tendremos una posibilidad de convergencia con el PRD en cuanto a la negociación de la reforma constitucional, y también estamos escuchando con total responsabilidad las posiciones que ha asumido el Ejecutivo Federal, su bancada, los gobernadores, para nutrir ya una negociación y sobre todo ponernos a tomar decisiones en el corto plazo. Las cartas ya están echadas, las cartas ya están sobre la mesa, ya está claro qué queremos cada uno, dónde están nuestras zonas de coincidencia y nuestras zonas de disenso. Es el momento de empezar a tejer una negociación política que derive, que culmine en una reforma profunda y de fondo. ¿Ya recibieron la propuesta de los gobernadores? Se nos entregó verbalmente ese día, nos las explicaron de manera presencial, ahí nos dijeron claramente sus objetivos, sus alcances. Entiendo que se iba a mandar a los grupos parlamentarios, suscribo, subrayo, se iba a mandar a los grupos parlamentarios la propuesta específica, en razón de que la CONAGO no tiene personalidad para activar el Congreso, no es un órgano del Estado, no son legisladores, no tiene facultad de iniciativa, pero sí pueden acercar memorándums, notas a los grupos parlamentarios. Cada grupo parlamentario estará en posibilidad de recibir ese documento, de revisarlo, de analizarlo y eventualmente de determinar si están cerca de sus posiciones. ¿Habrá grupos de trabajo para ya comenzar con mando único? Más allá de grupos de trabajo, lo que necesitamos es que las comisiones dictaminadas se vuelvan a reunir, que establezcan un plan de trabajo. Ya en algún momento previo nos reunimos para escuchar la opinión de los expertos, celebramos audiencias públicas. Ya está claro lo que tenemos que tener en la mesa para tomar una decisión, no solamente las iniciativas, sino también las conclusiones de esos foros. Ahora lo que se requiere es entrar a dictaminar las iniciativas que ya están presentadas. Con voluntad política podemos encontrar consensos y coincidencias. Sin voluntad política simplemente seguiremos alargando este debate. Senador, nada más para detallar. Sí, por supuesto, si la comisión bicameral dice no quiero o no puedo, por supuesto que se puede hacer protocolo. Los presidentes nacionales y grupos parlamentarios hacen una propuesta. El Congreso, la comisión bicameral, tiene soberanía y autonomía plena para determinar si la propuesta hace sentido. Pero el país está en tal circunstancia de incertidumbre, en tal circunstancia de emergencia, estamos en tal urgencia de abatir, de disminuir los riesgos, que no podemos de ninguna manera menospreciar ningún recurso institucional para darle a la gente la certeza de que en nuestro país no estamos caminando a la narcocultura.